Líneas y pronósticos. Iniciamos con el partido de Los Ángeles Clippers versus Cleveland. Tenemos a los Clippers dando 2,5 puntos. En el total 225,5 puntos. Los Clippers han dado más 6 de los últimos 9 partidos. Cleveland 4 de los últimos 5 versus los Clippers. Y 8 de los últimos 12 versus equipos de la conferencia oeste. Me quedo con un partido de alta anotación. New York versus el equipo de Charlotte. Tenemos a New York dando 7,5 puntos. En el total 223 puntos. El equipo de New York récord de 5-1 con las líneas en los últimos 6 partidos. 6-0 en los últimos 6. 4-1 con las líneas en los últimos 5 versus el equipo de Charlotte. 5-1 en los últimos 6 versus Charlotte. 7-1 en los últimos 8 versus equipos de la conferencia este. Charlotte tiene récord de 2-10 con las líneas en los últimos 12 partidos. 3-17 en los últimos 20 y 1-9 en los últimos 10 jugando en casa. Me quedo con New York a cubrir los puntos. New Orleans versus el equipo de Boston. Boston dando 8 puntos. En el total 234 puntos. New Orleans con récord de 1-4 con las líneas en los últimos 5 versus Boston. Y 1-4 en los últimos 5 versus el equipo de Boston. Boston récord de 15-5 en los últimos 20 partidos. Y 18-2 en los últimos 20 jugando en casa. Me quedo con Boston a cubrir los puntos. Phoenix versus Miami. Tenemos a Miami dando 3,5 puntos. En el total 229,5 puntos. El equipo de Phoenix con un récord de 7-2 en los últimos 9 partidos. 6-2 con las líneas en los últimos 8 versus el equipo de Miami. 5-0 con las líneas en los últimos 5 jugando en la ruta versus Miami. Miami récord de 0-6 con las líneas en los últimos 6 partidos. Y 0-6 en los últimos 6. Me quedo con Phoenix tomando los puntos. Utah versus el equipo de Brooklyn. Tenemos a Brooklyn dando 1 punto. En el total 235 puntos. Utah ha dado más 4 de los últimos 5 partidos. Me quedo con un partido de alta anotación. Los Ángeles Lakers versus el equipo de Houston. Tenemos a los Lakers dando 1 punto. En el total 230 puntos. Lakers récord de 5-2 con las líneas en los últimos 7 partidos. 5-2 en sus últimos 7. 14-3 en los últimos 17 versus el equipo de Houston. Houston 3-8 con las líneas en los últimos 11 y 2-6 en los últimos 8. Me quedo con los Lakers. Minnesota versus el equipo de Oklahoma. Tenemos a Oklahoma dando 2,5 puntos. En el total 224 puntos. Minnesota récord de 1-4 con las líneas en los últimos 5 partidos. Oklahoma 5-1 en los últimos 6, 7-0 en los últimos 7 jugando en casa y 5-0 en los últimos 5 versus equipos de la conferencia oeste. Me quedo con Oklahoma a cubrir los puntos. Sacramento versus el equipo de Memphis. Tenemos a Sacramento dando 8, en el total 225 puntos. Me quedo con un partido de alta anotación. Washington versus San Antonio. Tenemos a San Antonio dando 3,5 puntos. En el total 240 puntos. Washington récord de 1-6 en los últimos 7 partidos. 2-5 con las líneas en los últimos 7 versus San Antonio. 4-12 en los últimos 16 versus San Antonio. 1-19 en los últimos 20 jugando en la ruta versus San Antonio. San Antonio récord de 5-1 con las líneas en los últimos 6 partidos. Y 4-1 con las líneas en los últimos 5 jugando en casa. Me quedo con San Antonio a cubrir los puntos. Orlando versus el equipo de Dallas.
Dallas está dando 4 puntos, en el total 228 puntos y medio. El equipo de Orlando con récord de 3-7 en los últimos 10 partidos, 2-7 en los últimos 9 versus el equipo de Dallas, 2-7 en los últimos 9 jugando en la ruta y 0-11 en los últimos 11 jugando en la ruta versus el equipo de Dallas. Me quedo con Dallas a cubrir los puntos. Milwaukee versus el equipo de Denver. Tenemos a Denver dando 4 puntos, en el total 238 puntos y medio. Milwaukee, récord de 3-11 con las líneas en los últimos 14 partidos, 1-4 con las líneas en los últimos 5 versus el equipo de Denver, 0-6 con las líneas en los últimos 6. Jugando en la ruta, Denver 4-1 en los últimos 5 partidos y 5-1 en los últimos 6. Jugando en casa, me quedo con Denver a cubrir los puntos. Filadelfia versus el equipo de Portland. Tenemos a Filadelfia dando 9 puntos, en el total 224 puntos y medio. Filadelfia, récord de 6-2 en los últimos 8 partidos, 4-1 con las líneas en los últimos 5 versus el equipo de Portland, 4-1 con las líneas en los últimos 5 versus equipos de la conferencia oeste. Portland, récord de 1-4 en los últimos 5 partidos. Me quedo con Filadelfia a cubrir los puntos. Estas han sido todas las líneas y pronósticos para el día de hoy.